Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. En este vídeo, os voy a enseñar qué es lo que he estado haciendo últimamente. Si me seguís por otras redes como TikTok o Instagram, habéis visto que me he creado mis propios cuadernos de cuero. Entonces, en este vídeo me gustaría enseñaros los cuadernos que me he creado, y también me gustaría compartir con vosotras y vosotros las plantillas, por si os interesa y os apetece crearos los vuestros. Y nada, vamos a verlo dentro vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar. Os voy a enseñar el primero que me hice, que fue esta versión tipo Luis Carmen. Los cuadernos de Luis Carmen, parece que están súper, de moda. Si entráis en TikTok, todos son cuadernos de Luis Carmen, vídeos de este tipo de cuadernos de cuero. Se ha vuelto como de moda y son cuadernos que son bastante caros. Os dejaré por aquí alguna foto para que podáis ver cuáles son las versiones originales, pero estamos hablando de cuadernos de cuero que cuestan por encima de 200 euros, creo. Entonces, pues son bastante caros. Ya los cuadernos de Traveler's Notebook, os voy a enseñar por aquí uno. Este es el Traveler's Notebook de Love and Trip, que me llegó hace poquito. Pues ya este tipo de cuadernos son caros, que nos pueden costar en torno a 60, 70 euros, dependiendo un poco de la versión. Pues los cuadernos de Traveler's Notebook, pueden estar en torno a 60 euros, 70, pero los cuadernos de Luis Carmen son bastante más caros. Ya os digo que rondan un poco los 200 euros, entonces es un poco exagerado para gastarse ese dinero, que si uno lo tiene, pues estupendo. Me parece estupendo que se lo pueda gastar. Pero yo la verdad que investigué, porque no sé, me parecían la verdad que muy bonitos, y justo este año me regalaron unas libretas Moleskine que, claro, las tenía que usar. Entonces pensé en hacerme un cuadernito de estos de cuero, un poco versionando ese cuaderno de cuero de Luis Carmen, para poder meter esas libretas Moleskine para el año que viene poderlas usar. Vale, entonces os lo voy a enseñar y vais a entender un poquito. El cuaderno tiene como una doble solapita, ¿veis? Que es diferente a los cuadernos de Traveler's Notebook. Los cuadernos de Traveler's Notebook no tienen este tipo de solapita así que sobresale y se puede poner por encima, pues para cubrir un poquito los cuadernos y que no se dañen. En este caso, este tipo de cuadernos son pues un poquito más simples. Pues estos otros tienen esta solapita de aquí, que la puedes meter por debajo, o también incluso se puede poner por aquí arriba. Yo me gusta meterla por abajo porque aquí tengo el portabolis. Entonces me gusta más meterlo por aquí abajo. Y entonces son cuadernos de cuero que tú puedes un poco decorar a tu gusto. Yo compré estos charms en Temu. Luego aquí en el vídeo os dejaré todo el listado de materiales que yo he usado, ¿vale? Para que si estáis interesados en haceros el vuestro propio, pues tengáis fácil acceso a todos los materiales, y para que veáis que son bastante módicos de precio, no son nada caros. En Temu, por ejemplo, este cuero, que es cuero de vaca y está fenomenal, tendrá un grosor como de 1,8 milímetros.
creo recordar que me costó como 12 euros más o menos, 12 o 10 euros, una cosa así. Y el resto de materiales que se necesitan, como son los charms o estos ojetes que son chiquitines, pues son súper baratos. No sé si los ojetes me costaron como 1 euro, una bolsita de 50, una cosa así. No recuerdo bien, pero fueron muy baratos. Ya os digo que luego os dejaré todo el listado de materiales y demás para que lo podáis revisar y si queréis comprarlo pues lo tengáis ahí de fácil acceso. Entonces, bueno, yo le puse también estas gomitas que son más finitas y las puse doble para darle un poco de color. Entonces, bueno, pues el cuaderno se abre así. No sé si os habéis fijado que viene con 3 gomas. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues poner bastantes cuadernos. Yo aquí dentro tengo 4 cuadernos y los 4 cuadernos son, excepto uno, los otros 3 son bastante gorditos y aparte de los cuadernos tengo accesorios. Ahora lo vais a ver, o sea que solo con estas 3 gomas nos permite llevar un montón de cosas. Que en mi caso trabajo desde casa, entonces yo esto no lo voy a sacar. Yo cuando me vaya, por ejemplo, de viaje, voy a seguir utilizando mi Traveler's Notebook. Esto está pensado, yo por lo menos lo tengo pensado para dejarlo aquí en casita, porque pesa bastante. Los cuadernos ya os digo que son bastante gorditos. Entonces, bueno, aquí tengo pues esta bolsita que tengo aquí pensado meter algunas pegatinas, esta otra bolsita también. Luego aquí tendríamos el primer cuaderno, que este es un cuaderno con hojitas de puntitos. Aquí, bueno, para el año que viene, cuando termine los cuadernillos que estoy utilizando actualmente de la Traveler's Notebook, pues ya me volcaré en estos cuadernos de aquí. Entonces lo que tengo pensado es un poco seguir con la misma dinámica. Por ejemplo, este cuaderno creo que lo seguiría utilizando para hacer mi Reading Journal. Cuando yo termine este cuaderno de Reading Journal que tengo aquí, que todavía lo tengo bastante completo, pero me faltan algunas páginas por aquí. Entonces cuando lo termine, creo que utilizaré este de puntitos para hacer el Reading Journal, pero todavía no lo tengo decidido. Todavía no lo tengo decidido porque no sé cuándo voy a acabar los otros. Estos quiero empezar a usarlos cuando ya tenga los otros terminados. Lo que sí o sí voy a usar ya desde enero, desde principios de año, será esta agenda. Ya agenda no me he comprado para Traveler's Notebook porque como me regalaron esta de Moleskine, pues es la que voy a usar, ¿vale? Entonces, bueno, esta libreta me gusta también porque el sistema de planificación es similar al que estoy usando con Traveler's Notebook, que es en la parte de la izquierda, pues tengo un poco los días para poder dividir la mitad de la izquierda para tareas de trabajo y la otra mitad para las tareas personales, y esta paginita de aquí para usarla libre albedrío, es decir, como estoy haciendo actualmente mi agenda, que si me seguís pues ya sabéis que esta parte de aquí la utilizo un poco de planificación y esta de aquí pues para un poco escribir impresiones de esa semana, cosas que me han pasado, cosas que me parecen interesantes y demás. Entonces ya os digo que esta agenda sí que la empezaré a utilizar en enero. Como veis la tengo todavía muy vacía porque como no la estoy usando y no la voy a usar hasta el año que viene, pues está así. Luego tengo este otro cuaderno y luego tendría este otro cuaderno que es de cuadraditos.
el papel Moleskine es bastante más fino que el papel de los cuadernos de la Traveler's Notebook y estaba un poco preocupada porque no sabía muy bien si iba a poder utilizar la pluma, pero bueno, aquí hice un pequeño pentest utilizando algunas plumas, algunos rotuladores Tombow, algunos rotuladores de Pentel y bueno, no es lo mismo que el papel del cuaderno de la Traveler's Notebook, pero bueno, es como yo creo que como las libretas Hobonichi, el papel de ese tipo de libretas que son como muy fino y aunque bueno no traspasa, pero que sí que se ve la imagen. A ver, no es que me guste mucho. Eso, no es que me guste mucho, pero bueno, como ha sido un regalo que no las he comprado yo, pues tampoco me voy a quejar, ¿qué queréis que os diga? Las voy a utilizar y las voy a gastar porque, vamos, además que cuestan un ojo de la cara, o sea que son libretas que son carillas y hay gente que las ama, o sea que es este tipo de papel es el que más les gusta para escribir, pero hay mucha gente también que se queja. Entonces bueno, ya os iré contando mis impresiones de este tipo de cuadernos. Entonces bueno, pues este sería el primer cuaderno que me hice, que os voy a enseñar ahora la plantilla. Mientras que os enseño la plantilla, creo que aquí en el vídeo, no sé cómo lo haré, pero colocaré un pequeño reel que hice, uno o dos, no me acuerdo exactamente cuántos hice, de cómo hice el cuaderno de cuero, para que veáis que es bastante sencillo y que tampoco necesitáis tantísimos materiales. Como material, vamos a hablar un poquito de los materiales para que lo tengáis claro. Bueno, para empezar necesitáis una base de corte para poder cortar el cuero. Necesitáis también un aparatito que es para hacer los agujeros en el cuero. Podéis utilizar este tipo de herramientas que sirve para hacer agujeros en los cinturones y también venden como unos punzones que también haciendo fuerza con un martillo también podéis hacer el agujero, pero vamos, esto funciona bastante bien. Necesitáis también los ojetes. Estos de aquí son de un color así como cobre y tengo estos doraditos también. Estos son de 2,5 milímetros, son de los chiquititos. Estos solamente están formados por una única pieza, no tienen un anillo interno porque como son tan pequeñitos, pero vamos que quedan muy bonitos. También necesitaréis un martillo. Bueno, no os lo he dicho, pero para cortar el cuero yo lo que utilizo es este cúter circular que lo tenía de cuando cosía y va bastante bien. Y luego necesitáis pues goma. El tamaño de la goma es de 2 milímetros. Necesitáis la herramienta para poder poner los ojetes. Y luego si tenéis este tipo de herramientas también para cortar las esquinas y redondearlas, pues estupendo, os quedará muchísimo mejor. Entonces, bueno, os voy a enseñar la plantilla para hacer esta versión de aquí, que es la versión de A5, ¿vale? Este sería para cuadernos tipo A5. Deciros que los cuadernos de Moleskine son como un poquito más anchos que los cuadernos de la Traveler's Notebook, pero son más estrechos que un A5 normal, ¿vale? De altura son iguales que
los cuadernos de Traveler's Notebook y los A5. Así que aquí, por ejemplo, si yo quisiera meter entre medias un cuaderno de Traveler's Notebook, lo podría meter perfectamente, no habría problema ninguno. Esto es lo bueno de este tipo de cuadernos, que tú puedes mezclar distintos tamaños y quedan fenomenal. Ya os digo, el año que viene no he terminado un cuaderno de Traveler's Notebook y lo quiero meter aquí, pues lo incluiré con una de las gomitas. Bueno, pues os voy a enseñar la plantilla. El cuero debe de medir lo que es el ancho, unos 46 centímetros. ¿Veis? Y luego de altura, 22 centímetros. Lo que es el largo, creo recordar que yo el cuero que compré ya era de 46 centímetros, así que de largo no tuve que cortar. Lo que sí tuve que cortar fue la altura, ¿vale? Porque creo recordar que de altura tenía como 30 y tantos, 35 centímetros, una cosa así, así que le tuve que cortar. Y tenéis que cortarlo a la altura de 22 centímetros. Luego, esta parte de aquí, que es esta solapa de aquí, mide 13 centímetros. Y yo he hecho un lomo de cuaderno de 4 centímetros, ¿vale? Porque como veis he metido mucho cuaderno, entonces quise hacer un lomo bastante gordito. 4 centímetros con 3 gomas. La distancia entre cada agujerito es de 1 centímetro, es decir, 1 centímetro desde la parte superior, 1 centímetro entre cada agujerito y 1 centímetro también separado de este límite que yo he establecido como lomo del cuaderno. Vale. Y abajo igual. Abajo también va a ser 1 centímetro de separación por cada lado. Vale, entonces así nos quedaría 3 agujeritos arriba y otros 3 agujeritos abajo, ¿vale? Para luego poder insertar las gomas. Aquí la Louise Carmen lleva 2 agujeritos, no es como la Traveler's Notebook que tiene solamente un agujerito, sino 2. Entonces este estará más o menos a la altura de 11 centímetros desde la parte inferior y aquí habrá una separación más o menos de 1,5 entre la parte exterior del lomo y 1 centímetro entre los 2 agujeritos, ¿vale? Yo para hacer esta plantilla he utilizado 2 folios, así que tendréis que pegar 2 folios para poder haceros la plantilla. Luego, desde la parte derecha del lomo hasta el final debe haber 29 centímetros. Vale. Así que eso es todo. Os lo enseño por aquí detenidamente para que podáis coger bien las medidas y hacer la plantilla. Y esto ya os digo, este es el lomo, entonces esta sería la solapita y esta es la otra solapa que o la ponemos por arriba o la ponemos por abajo, ya dependiendo un poco de nuestros gustos, ¿vale? Así que, si os parece, pasamos al siguiente. El siguiente que me hice fue esta versión
que es una A6. Aquí he metido cuadernitos pequeños, cuadernos que son más grandes que el tipo pasaporte. Estos son un poquito más grandes, son justo de tamaño A6. Así que aquí también le hice aquí atrás 3 agujeritos y aquí 2 para poder meter la goma. Aquí os voy a enseñar, bueno, este sí que ya he empezado a utilizarlo un poquito. Pues este es el que, bueno, llevo un poquito conmigo en el día a día y bueno, pues aquí voy poniendo, lo voy utilizando ahora, por ejemplo, para el canal, para ir incluyendo ideas para el canal, ideas de vídeos. Este cuadernito de aquí, pues he comenzado un curso para reducir un poquito la grasa corporal y que incluye un poco de alimentación y ejercicio. Bueno, pues aquí me estoy anotando un poco las cosas del curso y bueno, ahora estoy empezando a decorar un poquito. Y luego tengo este otro cuadernillo de aquí, que aquí, bueno, aquí hice algún dibujo, algún pequeño, aquí tengo pensado hacer dibujos así un poco a lo loco, ¿no? Tipo así en blanco y negro y demás, más que nada para perfeccionar un poquito. Y bueno, este sería, ya os digo, el tamaño A6. Justo, claro, como ya los tengo hechos, pues no he podido hacer un tutorial realmente haciendo uno desde cero, pero ya os digo que es bastante sencillo. Luego, si vuelvo a pedir en Temu más cuero para hacer algún cuaderno más, intentaré ya hacer un tutorial desde cero para que lo veáis. Lo que pasa es que no lo pensé, más que nada porque no pensé que iba a crear tanta sensación, que me ibais a pedir tanta información sobre estos cuadernos, si no, sí que lo hubiera grabado desde un principio. Esta sería la plantilla para el A6. Aquí tengo uno que hice porque con este trozo de tela que me llegó de este cuero rojo, hice este de aquí, pero me dio para hacer otro también. Entonces, bueno, para que veáis un poquito. Lo que sí hice, porque el cuero, veis que esta es la plantilla que me hice, pero luego el cuero tenía un poquito más y lo dejé, ¿vale? Porque prefiero que sobre que no que falte. Entonces, vosotros hacéis la plantilla, pero si veis que os queda un poquito a la derecha, no hace falta que lo cortéis. Primero arreglarlo todo y hacerlo todo, y luego ya cuando veáis que si lo queréis más corto o más largo, luego eso se puede cortar al final. Así que de primeras dejarlo, porque fijaros que ha quedado bien. O sea, yo por ejemplo no se lo voy a cortar, porque si luego quiero meter otro cuaderno más, esta solapita de aquí se va a salir más, entonces no merece la pena cortar ese poquito de ahí. Vale, entonces, bueno, esta de aquí, ya os digo, la plantilla que yo hice, lo que es el ancho, son 30 centímetros con 5, pero realmente le dejé como 1 centímetro más, que era el centímetro que venía con el largo que había comprado. Entonces eso lo dejé. En este caso, la solapa de la izquierda mide 8 centímetros, el lomo lo hice de 3 centímetros. Vale, y aquí la separación entre los agujeritos es de 0,8.
¿vale? Tanto en la parte superior como entre ellos. La altura a la que hice los agujeritos centrales fue 7,5 centímetros desde arriba, y lo que es la altura del cuaderno son 15 centímetros 0,2 más o menos. Lo que deberíais de hacer, porque claro, no todos los cuadernos son iguales, entonces antes de cortarlo siempre tenéis que comprobar, coger vuestros cuadernos. En este caso eso fue lo que yo hice. Vamos a sacar un cuaderno de estos para que os pueda explicar realmente a qué me refiero. A ver, tenéis que coger los cuadernos y ver que os van a caber bien aquí. Si vierais que tenéis unos cuadernos que son más altos, pues deberíais de dejar la plantilla más alta. O por el contrario, por ejemplo, si queréis hacer una plantilla para un cuaderno tipo pasaporte, que son más chiquititos, pues deberíais de adaptar la plantilla, deberíais de reducirla por la parte de arriba, ¿vale? Para que veáis que esto es muy flexible, es muy adaptable. Tenéis que adaptar la plantilla y estos valores que yo os doy aquí a los cuadernos que vosotros vayáis a meter dentro del cuaderno de cuero, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a explicar aquí un poquito, si queréis, cómo lo hice, ¿no? Tendréis que poner la plantilla. Luego, para cortar, deberíais de sujetar muy bien la plantilla con pinzas, ¿vale? Luego, para cortar el cuero, ya os he dicho, lo suyo sería con cúter. Y si tenéis un cúter de estos circular, mejor. Entonces, cortaríais vuestro cuero, señalaríais, antes de quitar la plantilla, señalaríais dónde queréis los agujeros, ¿vale? Y con este aparatito o con otro que tengáis, haríais los agujeros. Una vez que tenéis los agujeros hechos, tendríais que poner vuestros ojetes. Yo ya os digo, cogí estos ojetes que son chiquititos, que son de 2,5. Entonces esto es tan sencillo como meterlo por aquí. Tenéis que siempre la parte redondeada tiene que quedar en el lado del cuero bonito. Entonces lo meteríais dentro del agujerito, y una vez que lo hayáis metido por el agujerito, esta pieza de aquí es para poderla introducir dentro de ese agujerito, y entonces ya lo que tendríais que hacer es martillear, y una vez que ya la habéis martillado, son como 2 o 3 veces más o menos, dependiendo un poco del tamaño, os costará un poquito más o menos, os quedará una cosa así, ¿vale? Y una vez ya que habéis puesto los ojetes, tendríais que poner vuestras gomas. Voy a enseñaros un poquito por aquí cómo poner unas de las gomas. Tendréis que medir, por ejemplo, en este caso, el tamaño es este más o menos. Cortaríamos. La goma la meteríamos por aquí, en este agujerito de aquí arriba, y este lo meteríamos ahora por este de aquí abajo. Este volveríamos a meter por aquí y sacaríamos por el otro extremo. Y aquí
anudaríamos. Eso mismo haríamos con los otros dos, ¿vale? Y ahora tendríamos que poner la gomita exterior. Vamos a ver más o menos qué tamaño necesitamos. Como todavía no hemos metido los cuadernos, lo suyo es medirlo un poquito con los cuadernos dentro, con los cuadernos que queremos incluir. Pero yo ya no tengo más cuadernos de este tamaño, así que más o menos le voy a poner un tamaño así. La cortamos y para poner esta gomita también es muy fácil. Metemos la gomita por uno de los agujeros y lo sacamos por el otro. Y aquí haríamos un nudito y ya lo tendríamos. ¿Veis? Ya tendríamos la gomita exterior. Así que, y en este caso ya estaría este cuaderno de viaje. Bueno, yo le tengo que poner las otras dos gomitas, pero ya tenéis un ejemplo más o menos de cómo hacerlo. Luego ya os digo, os pondré a lo largo del vídeo el reel donde yo hacía los agujeritos, donde yo ponía los ojetes y demás, para que también lo tengáis, pero que sepáis que eso es muy sencillo, es que es muy sencillo hacerse un cuaderno de estos de cuero. Y ya os digo, cogiendo materiales de Temu que no son excesivamente caros, sale, vamos, baratísimo. Y hay gente que en vez de cuero lo hace también con tela de esta de alfombrilla de ratón y quedan fenomenal también, quedan muy bonitos. Así que bueno, este ya sería el segundo que me hice, que lo vamos a dejar por aquí. Y la tercera versión que me he hecho, que de esta versión sí que es verdad que no tengo plantilla. No tengo plantilla porque la hice un poco a ojo. Medí un poco mi Traveler's Notebook y metí un poco los cuadernos en la funda de cuero para ver qué tamaño, qué grosor quería tener. En este caso no la hice igual que la Traveler's Notebook, que ya sabéis que Traveler's Notebook tiene solamente una gomita, sino que yo le puse 3 para poder colocar varios cuadernos. Y lo que sí hice aquí es solamente un agujero, no puse 2 agujeros como en la Louise Carmen, sino que le puse solamente un agujerito y la verdad que también ha quedado bien. Y este me lo he hecho porque, bueno, tenía que comprarme carpetas de estas de cartón para poder organizar mis travel journals de los últimos 2 años y están agotadísimas. Y cuando vi lo sencillo que era hacer estos cuadernos de cuero, pues pensé en utilizar estos cuadernos de cuero para poder organizar mis travel journals. Ya os digo, aquí tengo pensado comprar también en Temu estos rectangulitos que venden así como de metal para poderlo poner aquí en el cuero y poder poner el título de Travel Journal o algo así. También le quiero comprar unas esquinitas de estas así de metal y bueno, dejarlo incluso un poquito más bonito de lo que está, pero así tal cual me parece que está ideal. Ya os digo, ahora aquí tengo 3 Travel Journals de los últimos 2 años que son gorditos y caben perfectamente, pero que me podrían caber bastante más, porque ahora tengo puesto uno en cada gomita. Aquí también se podría poner, o sea, en estas otras gomas que están aquí en la parte de atrás también se podrían poner más cuadernos, así que aquí cabrían 6 cuadernos, así que está fenomenal.
Fenomenal, fenomenal. Ya os digo, esto es como, esto engancha. Una vez que haces el primer cuaderno, parece que no puedes parar. Yo no tenía ningún cuaderno tipo pasaporte, tipo así chiquitito para poderlo usar para determinadas cosas, para poner la lista de la compra, para tonterías así. Y me lo hice. Me hice este pequeñito y ya os digo, es que por poco precio tenéis uno adaptado a vuestras necesidades y eso, y a vuestro gusto también, porque podéis elegir el tipo de cuero, el tipo de material que queréis utilizar, si lo queréis de color verde, lo queréis de color rojo, lo queréis de color marrón, no sé, es que es todo como tan sencillo de hacer y de elegir que de verdad os animo muchísimo a que echéis un vistacillo a los materiales, pidáis y hagáis vuestro primer cuaderno de cuero, porque vais a ver que es muy sencillo de hacer. Y una vez eso, que hayáis hecho ya el primero, luego podréis hacer muchísimos más. Si queréis, os podéis lanzar primero por un tamaño en el que no se gaste mucho cuero, o podéis probar primero con algún material que no sea cuero. Yo es lo que hice. No os he enseñado, pero lo tengo por aquí. Tenía en casa como este trocito de cuero, pero es un cuero muy finito, demasiado maleable. Entonces mis pinitos los hice con este cuero para probar cómo se hacía. Veis que aquí utilicé unos ojetes más grandes, es decir, el material con el que lo hice fue un poco el material con el que yo tenía en casa. Esto lo tenía de cosas de costura y demás que yo tenía ahí organizadas, almacenadas, y entonces fui cogiendo cositas que tenía y probé a hacer para que veáis que no hay que perder un poco el miedo, y si el miedo lo perdemos con otro tipo de material, pues estupendo, luego iremos mucho más seguros a la hora de haceros ya el verdadero. Así que nada, bueno, contarme un poquito en comentarios si tenéis pensado haceros uno, decirme cuál os ha gustado más de los tres, y nada, cualquier dudita que tengáis sobre el tema, pues dejármelo aquí también en comentarios, que yo os responderé encantada. Y nada, pues nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!